El 19 de junio de 1944, el teniente Alexander Braciu apretó los controles de su Grumman F-6F Hellcat mientras ascendía a través de las nubes sobre el mar de Filipinas, donde el humo de las baterías antiaéreas pintaba el cielo de negro y las explosiones resonaban como truenos interminables. La primera batalla del mar de Filipinas estaba en su punto más álgido, y Braciu acababa de despegar del portaaviones USS Lexington cuando su radio crepitó con una advertencia urgente que heló la sangre de cualquier piloto. Una formación masiva de bombarderos en picado japoneses Yokosuka D-4 y Judy se aproximaba directamente hacia la flota estadounidense con la intención de hundir los portaaviones que flotaban vulnerables en las aguas azules del Pacífico. Sin pensarlo dos veces, Braciu empujó la palanca de gases al máximo y su Hellcat rugió con la potencia de sus 1800 caballos de fuerza, lanzándose como un proyectil hacia la formación enemiga que volaba en perfecta sincronización, ajena al depredador que se acercaba por detrás con las 6 ametralladoras calibre 50 listas para escupir muerte y destrucción sobre el acero japonés. El primer bombardero explotó en llamas cuando las balas trazadoras de Braciu encontraron sus tanques de combustible, transformando la aeronave en una bola de fuego que cayó girando hacia el océano, dejando una estela de humo negro como un epitafio en el cielo. El segundo Judy intentó maniobrar desesperadamente, pero las ráfagas precisas del Hellcat cortaron su cola y el avión comenzó a caer sin control mientras el piloto luchaba inútilmente con los mandos rotos. Uno tras otro, los bombarderos japoneses empezaron a desintegrarse bajo el fuego implacable de Braciu, quien volaba con una precisión quirúrgica que parecía imposible en medio del caos absoluto de la batalla aérea más grande que el Pacífico había presenciado hasta ese momento de la guerra. En apenas 8 minutos de combate frenético, 6 bombarderos enemigos se precipitaron hacia las aguas, y cuando Braciu regresó al Lexington para reabastecerse de combustible y municiones, los técnicos de cubierta descubrieron algo absolutamente extraordinario. El piloto había consumido solamente 360 proyectiles de los 2.400 disponibles en sus ametralladoras, lo que significaba que cada ráfaga había sido mortalmente efectiva y cada bala había encontrado su objetivo con una eficiencia aterradora que demostraba no solo la habilidad del aviador, sino también la superioridad letal del cazador que pilotaba. Pero la historia del Hellcat no comenzó en ese día glorioso de junio, sino 3 años antes, cuando la Armada estadounidense enfrentaba un problema gravísimo que amenazaba con costarles la guerra en el Pacífico antes de que realmente comenzara. El Grumman F-4F Wildcat, introducido en diciembre de 1940, había sido el caballo de batalla de los portaaviones estadounidenses durante los primeros meses del conflicto, pero enfrentaba un enemigo que lo superaba en casi todos los aspectos del combate aéreo: el legendario Mitsubishi A6M0 japonés, una máquina de guerra que alcanzaba 532 km por hora y poseía una agilidad en los giros que dejaba a los pilotos estadounidenses sudando frío cada vez que veían esas alas pintadas con el sol naciente aproximándose a velocidad de ataque. En la batalla del Mar del Coral y especialmente en Midway, durante junio de 1942, los pilotos de Wildcat lucharon con valentía sobrehumana, pero las limitaciones de su avión eran dolorosamente evidentes. Muchos buenos hombres murieron simplemente porque su cazador no podía seguir el ritmo del cero en combate cerrado, y cada pérdida era un recordatorio brutal de que Estados Unidos necesitaba urgentemente un nuevo depredador del cielo. La respuesta vino de la compañía Grumman, donde el cofundador Leroy Grumman y su equipo de ingenieros brillantes trabajaban día y noche en un proyecto que cambiaría el curso de la guerra. Inicialmente concebido como una mejora del Wildcat, el diseño evolucionó rápidamente hacia algo completamente diferente y mucho más mortífero. La Armada había planeado reemplazar al Wildcat con el Vought F-4U Corsair, pero cuando el único prototipo se estrelló durante las pruebas, el alto mando naval se dio cuenta de que necesitaban un plan alternativo inmediato
antes de que fuera demasiado tarde. En junio de 1941, meses antes de Pearl Harbor, la Armada contactó a Grumman con una petición directa y urgente: desarrollar un cazador basado en portaaviones que pudiera no solo igualar, sino superar completamente al Zero japonés en todos los aspectos del combate. El prototipo XF-6F1 que Grumman presentó inicialmente parecía simplemente un Wildcat ligeramente modificado, pero los ingenieros sabían que esa apariencia engañosa ocultaba un problema fundamental que amenazaba todo el proyecto. El motor Wright R2600 Cyclone, de 1.600 caballos de fuerza, resultaba insuficiente para proporcionar la ventaja decisiva que los pilotos necesitaban desesperadamente sobre los cielos del Pacífico, donde cada segundo de velocidad adicional significaba la diferencia entre regresar vivo al portaaviones o convertirse en otra estadística más en los informes de bajas que llegaban diariamente desde el frente. Los primeros vuelos de prueba revelaron que aunque el avión era sólido y confiable, no alcanzaba las velocidades necesarias para superar al Zero en combate directo. Y esta realización golpeó como un martillo a los diseñadores, que entendieron que necesitaban cambios drásticos antes de que el proyecto entero terminara archivado como otro intento fallido más. La solución llegó cuando decidieron instalar el poderoso Pratt & Whitney R2800 Double Wasp de 2.000 caballos de fuerza. Pero este motor masivamente más potente desencadenó una cascada de modificaciones que transformaron completamente el diseño original hasta hacerlo irreconocible. El nuevo motor requería una hélice mucho más grande para aprovechar toda esa potencia brutal, y esa hélice gigantesca necesitaba mayor distancia al suelo, lo que obligó a los ingenieros a diseñar un tren de aterrizaje considerablemente más alto y robusto que pudiera soportar no solo el peso adicional, sino también los aterrizajes violentos en las cubiertas de los portaaviones que se movían constantemente bajo el oleaje del océano. Todo este peso extra y estas dimensiones ampliadas exigieron alas mucho más grandes para mantener la maniobrabilidad, y cuando los cálculos finales estuvieron completos, los ingenieros se dieron cuenta de que habían creado algo completamente nuevo: un cazador con 31 metros cuadrados de superficie alar, las alas más extensas jamás montadas en un caza de la Segunda Guerra Mundial. Una bestia que superaba en dimensiones a casi cualquier otro avión de combate volando en ese momento. Mientras el diseño evolucionaba en las mesas de dibujo de Long Island, el ingeniero Jake Swirbul emprendió un viaje crucial hacia Hawái inmediatamente después de la batalla de Midway, llevando consigo cuadernos vacíos que pronto se llenarían con las observaciones más valiosas que cualquier diseñador de aviones podría desear. Las experiencias directas de pilotos que habían enfrentado a los Zero cara a cara y sobrevivido para contar sus historias. El comandante John Thatch, un as del Wildcat que había desarrollado la maniobra defensiva conocida como Thatch Whiff para compensar las deficiencias de su avión durante el combate, se sentó con Swirbul durante horas explicándole exactamente qué necesitaban los pilotos para sobrevivir contra un enemigo que los superaba en giros cerrados, pero que podía ser vencido si tenían las herramientas correctas. Thatch enfatizó repetidamente la necesidad de velocidad superior, capacidad de picado más rápida y, especialmente, armamento más pesado que pudiera desintegrar los frágiles Zero con ráfagas cortas, en lugar de los largos combates de desgaste que favorecían la agilidad japonesa sobre la resistencia estadounidense. De regreso en Bethpage, Nueva York, el ingeniero jefe William Schwender tomó todas estas sugerencias y las incorporó en un diseño que seguía la filosofía característica de Grumman: construir cada componente con el doble de resistencia especificada en los requisitos oficiales, creando así aviones que podían absorber castigos increíbles y seguir volando cuando otros cazadores ya habrían caído envueltos en llamas. La cabina del piloto fue reubicada más arriba en el fuselaje para proporcionar una visibilidad superior que permitiera detectar enemigos aproximándose desde cualquier ángulo, mientras que la sección frontal del fuselaje se inclinó hacia abajo hasta el carenado del motor, creando una silueta distintiva que pronto se volvería aterradora para los pilotos japoneses.
El antiguo tren de aterrizaje accionado manualmente del Wildcat fue reemplazado por un sistema hidráulico que eliminaba el agotador proceso de girar manivelas durante minutos críticos. Y las alas adoptaron el diseño patentado Stowing de Grumman, que permitía plegarlas hidráulicamente para ahorrar espacio precioso en las cubiertas abarrotadas de los portaaviones, donde cada metro cuadrado disponible significaba poder transportar más cazadores hacia la batalla. En junio de 1942, apenas 6 meses después de Pearl Harbor, el primer Hellcat despegó rugiendo desde la pista de pruebas, alcanzando 629 km por hora y demostrando un techo de servicio superior a 11.300 metros, con un rango de combate de 1.520 kilómetros, que permitiría escoltar bombarderos profundamente dentro del territorio enemigo. Los pilotos de prueba que volaron el Hellcat regresaron con informes tan entusiastas que Grumman tomó una decisión empresarial absolutamente audaz que habría arruinado a cualquier otra compañía. En octubre de 1942 comenzaron la producción en masa del cazador, mientras el prototipo todavía estaba siendo evaluado con su armamento y sistemas de combate, apostando millones de dólares y la reputación entera de la empresa en un avión que técnicamente aún no había completado todas sus pruebas oficiales. Esta jugada temeraria resultó brillante cuando la Armada firmó un contrato de producción masiva en enero de 1943, y las líneas de ensamblaje en Bethpage comenzaron a escupir Hellcats a un ritmo que pronto superaría cualquier récord previo de manufactura aeronáutica en toda la historia estadounidense. Cada cazador salía equipado con 6 ametralladoras Browning M2 calibre 50 montadas en las secciones exteriores de las alas, cada una cargada con 400 proyectiles que proporcionaban un poder de fuego devastador capaz de desgarrar incluso bombarderos pesados en segundos de disparo continuo. Y además podían transportar hasta 907 kilogramos de bombas para atacar barcos japoneses o posiciones fortificadas en las islas del Pacífico que los marines tendrían que asaltar bajo fuego enemigo implacable. El bautismo de fuego llegó a principios de septiembre de 1943, cuando varios Hellcats despegaron del portaaviones USS Independence durante operaciones de patrulla rutinaria que rápidamente se volvieron mortalmente serias al detectar una enorme hidroavión japonés Kawanishi H-8K Emily aproximándose a la flota con intenciones de reconocimiento que habrían revelado las posiciones exactas de los portaaviones estadounidenses a los bombarderos enemigos. Los pilotos interceptaron al gigantesco hidroavión cuatrimotor y lo destrozaron con ráfagas concentradas que incendiaron sus tanques de combustible, enviando la Emily estrellándose contra las olas en una explosión masiva que marcó la primera victoria confirmada del Hellcat en combate real y demostró que el nuevo cazador estadounidense era letal incluso contra objetivos grandes y bien defendidos que antes requerían múltiples pasadas de ataque. Pero la verdadera prueba de superioridad llegó en noviembre de 1943 sobre el atolón de Tarawa, donde los marines estadounidenses luchaban desesperadamente por capturar las playas defendidas por tropas japonesas atrincheradas que vendían cara cada metro de arena ensangrentada. Los Hellcats volaron misiones de apoyo aéreo cercano, mientras simultáneamente defendían el espacio aéreo contra oleadas de cero que intentaban masacrar a los bombarderos y aviones de ataque que machacaban las posiciones enemigas. Durante los combates aéreos feroces que siguieron, los pilotos de Hellcat reclamaron más de 30 derribos confirmados de cero, mientras perdían solamente uno de sus propios cazadores, una proporción de bajas tan favorable que parecía casi imposible considerando que apenas meses antes los Wildcat luchaban para mantener paridad contra esos mismos adversarios japoneses. La diferencia radicaba en la combinación mortal de velocidad superior, armamento devastador y construcción robusta que permitía a los Hellcats absorber daños que habrían derribado a los frágiles Zero, construidos para la agilidad extrema, sacrificando protección y resistencia estructural. Días después, el 4 de diciembre de 1943, estalló una batalla aérea masiva cerca de Rabaul, en Nueva Bretaña, cuando 90 Hellcats y Corsairs
interceptaron más de 50 cazadores japoneses que defendían desesperadamente uno de sus últimos bastiones estratégicos en el Pacífico Sur. El cielo se llenó de aviones girando, disparando y explotando en un ballet mortal de metal retorcido y combustible en llamas que dejó el aire tan lleno de humo y escombros que los pilotos apenas podían ver a través de sus parabrisas manchados de aceite y restos de insectos estrellados contra el vidrio durante las maniobras violentas. Cuando el humo finalmente se disipó y los supervivientes regresaron a sus portaaviones respectivos, el recuento de víctimas reveló un resultado aplastante. Más de 50 aviones japoneses destruidos contra pérdidas mínimas estadounidenses que demostraban que el dominio aéreo del Pacífico había cambiado de manos definitivamente. Los Zero, una vez temidos como invencibles maestros del cielo, ahora caían en llamas bajo el fuego concentrado de las 6 ametralladoras pesadas que convertían sus estructuras ligeramente armadas en coladores humeantes antes de que los pilotos japoneses pudieran siquiera completar sus maniobras evasivas características. La superioridad del Hellcat sobre el Zero se volvió tan evidente que los estrategas japoneses comenzaron a desarrollar desesperadamente el Kawanishi N-1K George, un cazador más pesado y mejor armado, diseñado específicamente para contrarrestar la amenaza estadounidense. Pero ese esfuerzo llegaría demasiado tarde para cambiar el resultado inevitable de la guerra aérea sobre el Pacífico, donde los Hellcats ya dominaban absolutamente. La batalla aérea más grande de la historia naval explotó el 19 de junio de 1944, cuando cientos de aviones estadounidenses y japoneses se enfrentaron en lo que los pilotos estadounidenses llamarían sarcásticamente el Gran Tiro al Pavo de las Marianas, un nombre que ocultaba la brutalidad absoluta del combate, donde formaciones enteras de bombarderos japoneses fueron aniquiladas antes de alcanzar siquiera los portaaviones que intentaban hundir desesperadamente. Fue durante esta masacre aérea cuando Alexander Braciu ejecutó su legendaria intercepción de 8 minutos, pero él era solamente uno entre docenas de pilotos de Hellcat que convirtieron el cielo sobre el mar de Filipinas en un cementerio para los aviadores japoneses que enfrentaban odds imposibles contra cazadores superiores pilotados por hombres entrenados hasta la perfección. Las pérdidas japonesas fueron tan catastróficas que la capacidad de aviación naval del imperio quedó destrozada permanentemente, perdiendo no solamente cientos de aviones, sino también pilotos veteranos irreemplazables cuyo entrenamiento había tomado años y cuyos cadáveres ahora descansaban en el fondo del océano junto con los restos retorcidos de sus Zero inútiles. Esta demostración abrumadora de superioridad reveló que incluso el formidable Hellcat podía mejorarse todavía más, y Grumman respondió introduciendo la variante F6-F5, que incorporaba blindaje adicional alrededor de la cabina y el fuselaje para proteger mejor a los pilotos contra el fuego antiaéreo cada vez más intenso que enfrentaban sobre los objetivos japoneses fortificados. El motor fue actualizado al R2810W, que proporcionaba potencia incrementada especialmente en altitudes mayores, donde el aire enrarecido normalmente robaba caballos de fuerza críticos, y los alerones recibieron pestañas especiales que mejoraban la maniobrabilidad en combate cerrado, permitiendo giros más apretados sin perder velocidad excesivamente. Pero la innovación más fascinante llegó con los Hellcats modificados para operaciones nocturnas. Aviones equipados con el radar AN/APS-4 montado detrás del ala derecha que permitía detectar bombarderos enemigos invisibles en la oscuridad total cuando las tripulaciones japonesas pensaban que podían atacar impunemente bajo el manto protector de la noche sin luna. Estos cazadores nocturnos también portaban cohetes además de su carga de bombas habitual, transformándolos en plataformas multirol mortales capaces de cazar aviones, hundir barcos y destruir instalaciones terrestres durante una sola misión de combate prolongada. Mientras el Hellcat dominaba despiadadamente el Pacífico, una flota inesperada de estos cazadores llegó a Europa bajo el programa Lend-Lease, que transfería equipamiento militar estadounidense a los aliados británicos que luchaban contra la Alemania de Adolf Hitler.
la Royal Navy recibió más de 1.250 Hellcats, que inicialmente denominaron Gunnet, antes de renombrarlos finalmente como Marlet. Y estos aviones fueron desplegados en 1944 para operaciones sobre los mares del norte de Europa, el Mediterráneo y eventualmente el Lejano Oriente, donde algunas unidades se unirían a la lucha contra las fuerzas japonesas que también amenazaban las posesiones coloniales británicas. Los pilotos británicos descubrieron rápidamente que el Hellcat era igualmente letal contra los cazadores alemanes como lo había sido contra los japoneses, y las 6 ametralladoras pesadas desgarraban los Messerschmitt y Focke-Wulf con la misma eficiencia brutal que habían demostrado contra los Zero sobre el Pacífico lejano. En abril de ese año crucial, una formación de Marlet británicos participó en un ataque coordinado contra el acorazado Tirpitz anclado en Kafjord, Noruega, donde el masivo buque de guerra representaba una amenaza constante para los convoys aliados que transportaban suministros vitales hacia la Unión Soviética a través de las aguas árticas plagadas de submarinos y destructores enemigos. Aunque los Marlet no lograron el golpe final que hundiría al Tirpitz, su participación en la operación fue absolutamente crucial, proporcionando cobertura aérea contra los cazadores alemanes que intentaban defender el acorazado, mientras los bombarderos torpederos británicos ejecutaban sus pasadas de ataque arriesgadas contra el objetivo fuertemente defendido por baterías antiaéreas que convertían el cielo en una tormenta de metal explosivo. 2 meses después, en junio de 1944, los Marlet volaron misiones de combate durante la Operación Overlord, cuando las fuerzas aliadas invadieron Normandía en el asalto anfibio más grande jamás ejecutado en la historia militar mundial. Los cazadores patrullaban constantemente sobre las playas ensangrentadas, proporcionando protección contra bombarderos alemanes Heinkel que intentaban masacrar a las tropas aliadas atrapadas en las cabezas de playa vulnerables. Y durante estos combates feroces, los Marlet demostraron nuevamente su versatilidad, enfrentando Messerschmitt ME-109 y Bf-109 con resultados consistentemente favorables. La invasión aliada del sur de Francia en septiembre de 1944 vio a los Marlet británicos volando misiones constantes sobre la costa mediterránea, donde las fuerzas alemanas intentaban detener el avance implacable de los ejércitos que convergían desde todos los puntos cardinales hacia el corazón de Europa ocupada. Los pilotos de la Royal Navy enfrentaron formaciones de bombarderos Heinkel que intentaban destruir los puntos de desembarco aliados, y los Marlet los interceptaban con una ferocidad que demostraba que el diseño estadounidense funcionaba brillantemente independientemente del teatro de operaciones donde fuera desplegado. Las ametralladoras calibre 50 perforaban las estructuras alemanas con la misma facilidad mortal que habían mostrado contra los aviones japoneses construidos con aluminio ligero. Y pronto los pilotos alemanes aprendieron a evitar enfrentamientos directos contra los robustos cazadores basados en portaaviones que absorbían daños que habrían derribado a otros aviones menos resistentes, construidos sin la filosofía de ingeniería excesiva característica de Grumman. Mientras tanto, en el Pacífico, la producción masiva de Hellcats alcanzaba niveles que parecían imposibles cuando el proyecto había comenzado apenas 3 años antes en las mesas de dibujo de Long Island. Las líneas de ensamblaje en la planta de Bethpage funcionaban 24 horas diarias con turnos rotantes de trabajadores que incluían miles de mujeres que habían reemplazado a los hombres enviados al frente. Y estas trabajadoras demostraron ser igual de capaces ensamblando los complejos sistemas hidráulicos, instalando los pesados motores radiales y montando las enormes alas plegables que caracterizaban al cazador más exitoso de la guerra naval. Entre junio de 1942 y noviembre de 1945, exactamente 12.275 Hellcats salieron rugiendo de esa única instalación manufacturera, estableciendo un récord absoluto que jamás sería igualado. Ninguna otra fábrica en la historia mundial había producido tantos aviones de combate en un solo emplazamiento industrial. Este logro de producción fue tan importante como las victorias aéreas mismas, porque significaba que cada Hellcat perdido en combate podía ser reemplazado rápidamente, mientras que los japoneses
luchaban desesperadamente para mantener sus líneas de producción funcionando bajo el bombardeo estratégico constante que destruía sus fábricas y mataba a sus trabajadores especializados y reemplazables. Cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, obligando finalmente la rendición incondicional del imperio japonés, los Hellcats habían acumulado una hoja de servicio de combate tan impresionante que ningún otro avión de la guerra podía igualar sus estadísticas letales. Los registros oficiales creditaban al Hellcat con la destrucción de más de 5.200 aviones enemigos durante sus 3 años de servicio activo con la Armada estadounidense, el Cuerpo de Marines y la Royal Navy británica. Una cifra tan asombrosa que representaba aproximadamente el 76% de todas las victorias aéreas reclamadas por pilotos navales estadounidenses durante toda la Segunda Guerra Mundial. De las 6.477 victorias aéreas totales confirmadas por la Armada, 4.947 pertenecían exclusivamente a pilotos de Hellcat, demostrando matemáticamente la dominación absoluta que este cazador había ejercido sobre los cielos del Pacífico, donde los aviones japoneses cayeron en llamas por miles bajo el fuego implacable de esas 6 ametralladoras montadas en alas que medían más que cualquier otro caza volando durante esos años sangrientos. Después de la victoria, el Hellcat fue gradualmente reemplazado por el Grumman F-8F Bearcat, un cazador más pequeño y ligero diseñado para la siguiente generación de combate aéreo. Pero los Hellcat veteranos encontraron nuevas vidas en roles secundarios que aprovechaban su construcción robusta y confiabilidad probada en combate. Algunos fueron convertidos en aviones teledirigidos sin piloto que servían como blancos de práctica para entrenar a la siguiente generación de artilleros navales, mientras que otros fueron literalmente empacados con explosivos y transformados en misiles primitivos controlados remotamente que se estrellaban contra puentes y fortificaciones enemigas durante la Guerra de Corea, proporcionando capacidad de ataque preciso sin arriesgar vidas de pilotos en misiones suicidas contra objetivos fuertemente defendidos. El Hellcat también tuvo el honor de convertirse en el primer avión utilizado por el escuadrón de demostración Blue Angels de la Armada, donde estos cazadores de guerra pintados en azul brillante ejecutaban acrobacias impresionantes en espectáculos aéreos que deslumbraban a multitudes de civiles que finalmente podían ver en paz las máquinas mortales que habían ganado la guerra más devastadora de la historia humana. Si esta historia sobre el cazador que dominó los cielos del Pacífico te ha fascinado, demuéstralo dejando tu like ahora mismo. Escribe en los comentarios qué otro avión legendario quieres que investiguemos en próximos videos. Y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia increíble de la aviación militar que cambió el mundo para siempre.